Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En esta ocasión, en El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, tengo el gusto de recibir, en el contexto de estas entrevistas a las personas que se están promoviendo a los cargos jurisdiccionales con motivo del reemplazo de la mitad de los órganos del Poder Judicial Federal, cuya elección se hará este próximo 1 de junio, recibo a la magistrada María Alejandra Rosas Ramírez. Alejandra es la titular de la tercera ponencia de la segunda sala regional del noreste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ella obtuvo su licenciatura en Derecho en la Universidad de Guadalajara, allá en la Perla Tapatía, y cuenta con un posgrado como especialista en justicia administrativa. Además de esto, ella es docente de posgrado en el Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde ha impartido cursos tales como la teoría general del acto jurídico administrativo, el juicio contencioso administrativo, seminarios y casos prácticos en materia de seguridad social y justicia administrativa y materias relacionadas. Además, es profesora actualmente de la licenciatura y el posgrado del área de Derecho en la Universidad Regiomontana aquí en Monterrey. Debo decir que dentro de su formación, en donde profesionalmente siempre ha estado en el área fiscal, primero en órganos administrativos del estado de Jalisco, lleva desde hace 12 años ocupando la magistratura dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Desde una perspectiva profesional, ella forma parte de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, en donde es muy activa dentro del capítulo México de esta organización. Es miembro de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Nuevo León y del Colegio Nacional de Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Creo que con este perfil y con esta hoja de vida, ella muy acertadamente ha tomado la decisión de postularse para ocupar el cargo de magistrada en los tribunales colegiados en materia administrativa del Poder Judicial de la Federación. Alejandra, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos. Y la primera pregunta, la pregunta obligada es, ¿qué te ha llevado a ti a postularte para este importante cargo? Carlos, qué gusto saludarte. Si me permites, primeramente agradecer la invitación a poder compartir este espacio contigo, tan importante y de tanta difusión. De verdad, muy agradecida por la oportunidad de estar este día contigo. En atención a la pregunta que me haces, pues un poquito de lo que acabas tú de narrar, de mis antecedentes profesionales y curriculares. Son primeramente lo que me da pues, ¿cómo decirte? La fuerza, el interés para poder participar en este proceso histórico que estamos viviendo. El tener ya prácticamente toda mi vida profesional dedicada a cuestiones en la materia contenciosa administrativa federal,
algunos años previos en el SAT y 22 años ya dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, me dan de alguna manera la seguridad de que ahora que se abre este proceso en el cual por primera vez se va a seguir un sistema de elección distinto, un sistema de elección democrático donde la ciudadanía acudirá a votar a las urnas, después obviamente de un proceso de evaluación que ya fuimos sometidos todos los candidatos que nos encontramos ya en este momento en boleta. Pues bueno, el tratar de llevar algo de mi experiencia, algo de los conocimientos que he tenido la gran oportunidad de ir adquiriendo con todos estos años. Y por qué no, bueno, verlo como una meta. Soy una persona de metas, de retos. Todos estos años en la parte profesional, creo que lo que más me ha motivado es después de una etapa en la que yo ya me haya desarrollado y que me sienta hasta cierto punto, digamos, segura de que ya traemos bases importantes, siempre trato de buscar a dónde más dirigirnos, a dónde seguir creciendo. Y bueno, se viene circunstancialmente esta nueva etapa en el método de elección de personas juzgadoras en México. Y es lo que me hace pues motivarme a participar en el proceso. Tuve la gran fortuna de poder ir pasando las etapas de evaluación a las cuales fuimos sometidos de manera positiva. Y pues el día de hoy aquí estoy con ustedes ya como candidata a la elección, este 1 de junio, presentándoles un poquito de mi persona, de mi proyecto, y bueno, muy animada de pues participar y ver qué se obtiene, esperando fortalecer el sistema de justicia en México, poniendo un granito de arena con los conocimientos y la capacidad que creo que estos años se han ido por ahí acumulando dentro de mi actividad profesional. Y va uno naturalmente enriqueciéndose a partir de toda esta experiencia. Ahora, tú ya eres magistrada y ¿Es has correcto? recibido una designación porque seguramente te postuló el presidente de la República y lo aprobó el Senado. ¿Y tu Correcto. nombramiento es por cuánto tiempo Ok. actualmente? Sí, mira, ese proceso en el cual yo tengo también pues la posibilidad de ascender como magistrada, tal y como tú lo estás comentando, deriva, se los platicamos un poquito así brevemente a nuestro público. Yo ya como parte del tribunal, 10 años ya como secretaria de acuerdos en las salas de Occidente, me incorporo a un proceso en el cual se abrió una convocatoria interna precisamente para poder acceder a estos cargos de magistratura en el año 2011. Entonces el proceso es, pues primeramente participar en todo ese procedimiento de selección. Tuve muy buenos resultados afortunadamente, quedo en un listado final de 10 personas después de pues estar más o menos unos 200, casi 300 participantes en el proceso a nivel nacional. Y la primera parte fue aprobar todo ese proceso de selección con evaluaciones constantes. Nos llevó bastante tiempo el poder cumplimentar todas las etapas de este proceso de selección. Posteriormente, el tribunal me propone como una, pues sí, una propuesta, una sugerencia al Ejecutivo Federal, que es en el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien hace los nombramientos de los magistrados y las magistradas. Este es un tribunal autónomo, quisiera también comentarlo, no pertenece al Poder Judicial. Y bueno, una vez que ya el tribunal pues presenta mi expediente y mi propuesta ante el Ejecutivo hace también su propia propuesta ya de nombramiento, pasa a la Cámara de Senadores. Ahí también tuve la posibilidad de asistir a una entrevista, a un dictamen por parte de las comisiones encargadas de evaluar a los candidatos para estos puestos de magistratura. Y bueno, llega el nombramiento, ¿no? Estos nombramientos son por un periodo de 10 años, es mi primer nombramiento por un lapso de 10 años. Yo estoy ya pues prácticamente cumpliendo ese primer nombramiento y aunque tengo también la posibilidad de ir por un segundo nombramiento en este órgano en el cual me encuentro yo prestando pues mis actividades y laborando ya desde estos 22 años. Ahora, como les decía, que se abre la oportunidad de poder pasar incluso a fortalecer uno de los poderes de la Unión, pues hago mi propuesta y hago el intento de estar participando en este proceso. Es decir, que tú vienes
de un sistema meritocrático, por todo este sistema de concursos y Sí, competencia, en donde desde luego hay mucha gente interesada en ocupar ujú, la posición. Tú tienes un rendimiento de excelencia y por lo tanto el órgano que es el Tribunal de Justicia Administrativa, te propone al presidente, lo cual mezcla los dos procedimientos, es sí, decir, la meritocracia y también la proposición por parte de los órganos constitucionalmente constituidos. ujú, Eso, digamos, legitima la posición que permite el ejercicio de la función jurisdiccional, en este caso en el Tribunal de Justicia Administrativa, que sabemos que no es un órgano que dependa del Poder Judicial de la Federación. Tú tendrías la posibilidad en este momento de optar por un segundo término y quizá la posibilidad de seguir renovando estos nombramientos porque tampoco hasta la fecha hay límites. Pero tú ahora, ante este escenario, decides lanzarte a una campaña en donde el resultado es incierto. Te apoya toda tu historia de vida y te apoya toda esta experiencia meritocrática y tu experiencia en el ejercicio de la jurisdicción. Pero lo cierto es que la historia demuestra que el ejercicio del voto no siempre se da a las personas más preparadas, sino a las personas más simpáticas, a las que tienen mayor arrastre. Y bueno, ¿qué significa? ¿Qué ha implicado para ti lanzarte a este proceso en donde tú tienes que buscar el voto popular directo? ujú. Pues un reto enorme, si me permites, a partir de eso que te digo, el reto primeramente en la parte personal, porque es un cambio totalmente de todos esos esquemas que me permitieron ir creciendo a lo largo de estos años, ¿no? Yo cuando estuve dentro del Subsecretaría de Ingresos, posteriormente el SAT, estuve también dentro del Servicio Fiscal de Carrera, traté de ir cumpliendo etapas precisamente para poder aspirar a mejores condiciones, a mejores niveles de trabajo. Llego al tribunal y tal y como lo acabas de narrar, pues la intención fue también la misma, estar en el servicio de carrera dentro de la institución. Y en este esquema, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Es dar tu mejor desempeño dentro de tus labores, tener un expediente limpio, tener una muy buena producción, calidad, etcétera, ¿no? Entonces, eso era lo que estábamos acostumbrados quienes hemos estado inmersos en este tema de la impartición de justicia. Ahora, con la convocatoria que se abre para la integración del Poder Judicial Federal, pues vamos de verdad, personas como en mi caso, que siempre hemos estado dedicadas al servicio público en dependencias, pues número uno, a darte a conocer con la sociedad, ¿no? Muy probablemente quizá ya haya bastantes personas que me conozcan bajo el tema no solo de mi función como magistrada, sino a través de los colegios y de las asociaciones donde también soy miembro, ya que damos de pronto cursos de diplomados, conferencias, alumnos que tenemos en la universidad, pero bueno, hoy es otra cosa muy distinta, ¿no? Es salir con todas las personas que van a tener posibilidad pues ejercer el voto en los distritos donde el INE nos ubicó, que también ahí es un tema interesante, una distribución que se hace, etcétera. Y bueno, presentarte, número uno, en cuanto a tus antecedentes académicos, el que la gente vea además que pues somos seres humanos, a lo mejor ya está un poquito trillado, muy repetido este tipo de comentarios, pero es la realidad, ¿no? Ya que muchos de los reclamos que se han escuchado a través de los medios e incluso pues de manera personal, es que muchas veces las personas que imparten justicia
pues el ciudadano común y corriente ni siquiera sabe quiénes son, si hay necesidad de acercarse a ellos, no hay acceso, no hay apertura. Entonces, este proceso nos ha permitido, digo, no solo en materia profesional y curricular presentarnos, sino además como las personas que somos, ¿no? El platicarle a la ciudadanía a través de pues los grupitos de pronto que se hacen para ir a darles una plática, salir a las calles a entregar volantes, etcétera. Bueno, platicarles quiénes somos, qué hacemos, el cómo parte de mi esquema de trabajo, mis procedimientos de trabajo toda la vida y que además dentro de las propuestas es seguirlo realizando de esa manera, es una apertura constante con la gente, poderte recibir, poder saber cuál es el problema que se está tratando en ese momento. Obviamente todos los expedientes, todas las sentencias que se han emitido son con estricto apego a la legalidad, pero siempre es muy importante escuchar a las personas, ¿no? El poderles recibir puerta abierta, el que conozcan que otra persona, otro humano como nosotros va a ser quien me va a resolver mi juicio, mi controversia. Entonces, eso ha sido parte de este esquema nuevo, que te digo que es un reto, el salir con la gente, el presentarnos, el platicar, el de pronto el convencimiento del voto, hacerlo por distintos aspectos, ¿no? El tema de ofrecer la capacidad que se tiene, la experiencia, el presentar mi persona como alguien en quien ojalá y las personas sientan cercanía para poder, pues como te digo, acercarse cuando hay alguna duda de cómo están los procedimientos, el conocer cómo está en su momento atendiéndose su asunto, etcétera. Entonces hay que conjuntar una serie de cosas y eso ha sido el reto principal, ¿no? El de pronto estar en entrevistas como el día de hoy, muy agradecida contigo, que pues no estamos tampoco muy impuestos a hacerlo de esa manera. Entonces yo creo que es muy importante eso, ¿no? El darnos a conocer, no solo, como decías tú, un tema de simpatía o me cae bien el candidato o la candidata, sino además de que puedas lograr ese acercamiento a nivel humano con las personas, tengan la idea y el conocimiento de que somos personas que ya traemos, y hablo en mi caso en particular, una estructura, pues lo puedo decir así, ya fuerte, establecida en la materia que vamos a abordar. Entonces yo creo que si logramos que la gente conozca todos esos aspectos, puede tener una mayor facilidad en decidir hacia dónde inclinar su voto este 1 de junio. Y bueno, ha sido mi misión más importante, darme a conocer como persona que soy, como ciudadana que soy y como pues ya no tanto abogada, sino servidora pública de toda mi vida, lo cual pues pretendo seguirlo ofreciendo para la sociedad con pues toda la nitidez y la claridad que me sea posible. A mí me parece que varios temas has tratado que son de gran importancia. En primer lugar, el hecho de que la gente no conoce a los jueces, Ujú. tampoco conoce qué es lo que hacen los jueces. No. Para colmo de males, en los Estados Unidos, el imaginario colectivo sabe que existen los jueces y que los jueces tienen un papel muy importante. No saben ni la menor idea de quiénes son Sí, los jueces. Bueno, ni en los Estados Unidos, y yo creo que fuera de los abogados en ninguna parte del mundo la gente tiene una sí. conciencia clara de quiénes son los jueces. Pero en los Estados Unidos y en el mundo, a través de las películas y las series de televisión, Ujú, el imaginario ha dibujado una importante función de la jurisdicción. Por el contrario, en países como México, el imaginario colectivo ha dibujado una figura muy triste de ujú, los jueces, porque aunado al desconocimiento va también una serie de males que le son atribuidos sin que necesariamente tengan que ver con eso. Piensan que todos los jueces sueltan a los criminales ujú. sin mayor consecuencia y si son del tribunal fiscal, pues piensan que tienen que ver con la oficina del fiscal porque en los programas de televisión el fiscal
es el que investiga los delitos. Que maneja todo, es cierto. Yo quisiera que tú me platicaras un poco de cuál ha sido tu experiencia en hacer campaña, en dónde te tocó hacer campaña, porque además es un enredo esto de quiénes son los que van a votar y por quién van a votar. Sí, sí, Pero, sí. ¿qué es lo que has aprendido y qué valor agregado ha habido para ti dentro de todo este proceso de acercamiento con los votantes? Sí, Carlos. Oye, precisamente ese tema que tocabas ahorita del desconocimiento que hay, no solo de que existen jueces, juezas, magistrados, magistradas, de la función, de que hacen, de verdad que es el común denominador. Yo en estas, pues ya 6 semanas más o menos que llevamos de campaña, platicando con la gente que me ha tocado la posibilidad de andar en calle, de ir a algunas plazas, a algunos municipios. Ahorita les platicamos un poquito esa experiencia. Cuando llegas y te presentas con la gente, no saben, o sea, qué es, a qué te dedicas. Entonces, primeramente en esta nueva campaña que me está tocando hacer, una de las funciones ha sido persona por persona con la que hablo, de verdad, de una por una, es explicar lo más brevemente que se pueda, porque además los tiempos son bien Bueno, pero ahí tu importantes. experiencia como profesora Ujú. se convierte en un valor agregado. Pues no ha sido tan difícil, ¿eh? Sí llegaba yo al principio con el susto de, bueno, ¿cómo les voy a explicar muy rápido de qué se trata? Pero lo hemos logrado hacer. Quizá a lo mejor, como lo dices, es experiencia previa ya tratando de enseñar algunos temas y algunos tópicos, me ha servido en lo personal. Pero sí es difícil cuando llegas y no tienen noción. Siempre te preguntan, bueno, ¿y de qué partido es esto? Cuando también tienes que explicar que esta elección ¿Y dónde están dentro las de gorras? su... Porque a mí cuando viene un candidato siempre me dan gorras, ¿verdad? Claro, sí, no, en este caso no existe nada de eso. Les explicas, bueno, no somos personas que pertenezcamos a ningún partido, somos personas juzgadoras y bueno, irles platicando con las palabras más sencillas además, ¿no? No puedes llegar a dar ahí un discurso técnico porque no lo van a entender y la gente se va a enfadar de lo que le estás diciendo. Entonces, aprender a comunicarte con las personas, a hacerlo sencillo, a decirle, oiga, el día que usted tenga un problema, con su arrendatario, con una multa, con su coche, con un contrato, va a tener que acudir a presentar algún juicio, alguna demanda. Bueno, esa persona que le va a resolver el asunto, el juicio, es precisamente la que está en votación o en elección en este proceso, temas de este tipo, ¿no? Esa ha sido la primera experiencia interesante, el acercarme. He tenido de verdad la enorme fortuna de que la gente me ha recibido muy bien. También era un miedo, ¿no? Dices, les voy a hablar y no van a querer saber o me van a dejar con el volantito en la mano. En este caso, estoy muy agradecida porque de verdad, con toda la gente que me ha tocado hablar, siempre me han escuchado, incluso pues algunos ya empiezan a sacarte plática y eso te tranquiliza bastante de pensar que es primera vez que lo haces, pero creo que se está logrando pues la misión que es la comunicación y darle información. Ahora, ¿dónde me ha tocado ir? El INE, no sé si ya en tu programa, seguramente alguna de las personas que en otras entrevistas se han encontrado, ha platicado un poquito de la distribución que se ha hecho para estos comicios. En el estado de Nuevo León quedó una división de 3 distritos electorales. Rápidamente, el sur del estado, el norte del estado y zona metropolitana es que de hecho territorialmente es el distrito más pequeñito, es el distrito 1. Yo estoy en Pero el el distrito distrito con 2. mayor población, me imagino. Sí, 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 yo creo que la distribución fue sobre todo tomando en consideración eso, ¿no? Las concentraciones poblacionales que fueran, digamos, lo más equitativas posibles. En el caso mío, yo estoy dentro del distrito número 2, que corresponde al sur del estado, municipios que van desde Apodaca, Guadalupe, San Nicolás, perdón, San Nicolás, el sur de Monterrey, más o menos darnos una idea de dónde está el río Santa Catarina hacia el sur, Parque España, y vámonos hasta abajo, ¿no? Santiago, Abasolo, Galeana, Gualahuises, Linares, todo hasta la puntita Mier, Y un Noriega. curso rápido de geografía del estado de No, hombre, Nuevo León.
Ya me tocó conocer algunos. Galeana yo nunca me había tocado ir. Ya estuve por allá también con los vecinos del municipio, un lugar además precioso que les digo, prometo volver de turista. Tienen una laguna hermosa, pero bueno, ya podremos platicarlo en otra ocasión. Entonces ya me tocó ir a algunos municipios del interior del estado, a Linares, a Galeana, a Allende. Obviamente Santiago, que nos queda aquí muy cerquita. Ya estuve también en Apodaca, en Guadalupe, en San Nicolás. Entonces, bueno, ha tenido la gran ventaja de pues ir con la gente, platicar. De pronto, pues vámonos a una placita central ahí y con las personas que se encuentren ahí empezamos a hacer la difusión del tema. La experiencia de verdad para mí es totalmente nueva y ha sido muy agradable, más de lo que yo pensaba, porque les debo de decir, claro que te da miedo, podemos decir la palabra, el intentar algo distinto, algo que no has No está hecho. uno acostumbrado, Eh, ¿verdad? no, claro que no. Yo siempre estuve en mi oficina, obviamente platicaba, recibía gente, pero aquella que iba específicamente a ver sus asuntos, a plantear alguna duda, pero nunca lo había hecho, digamos, de aquí para afuera y ha sido de verdad muy grata, muy grata. Cada día es más fácil, pudiéramos decirlo, un poco más simple el acercamiento con las personas y bueno, seguimos trabajando en ese esquema de platicar no solo de mi postura personal, sino de dar a conocer el proceso, que insisto, también la gente lo desconoce. Muchísima gente no sabe cómo se va a votar, qué cargos son los que se están votando, dónde se va a ir a votar. Entonces, todo eso, tratar de hacerlo amigable, sencillo de explicar y de poder llegar a la más gente posible, ha sido la misión todas estas semanas. Yo creo que esta campaña, este proceso electoral ha enfrentado y está enfrentando muchísimos retos, incluyendo el hecho de las limitaciones que los candidatos tienen para hacer campaña. Y no sé si decir que esto es una limitación, pero es una realidad impuesta que hay que asumir, Ujú, que ujú. las campañas están siendo financiadas de la bolsa propia del candidato Sí, y que no se considera que el hecho de ser una acción de servicio público disculpa los horarios de trabajo, sino ujú, que día no trabajado, día no pagado, porque además están sí, siendo supervisados. ¿Qué ha así es. implicado esto para ti? Claro, sí, totalmente de acuerdo. Es una campaña además inusual, no solo en todo lo que ya hemos platicado, sino en esa parte de los recursos que se están utilizando por cada uno de los candidatos y candidatas. Como lo mencionaste de manera muy, muy precisa, cada gasto que se esté destinando a las campañas es un gasto de recursos personales que cada uno de nosotros tenemos, además, bien fiscalizados, ¿no? El INE tiene una plataforma de fiscalización para cada una de las personas que están participando en el proceso, en la cual tú tienes que registrar desde dónde vienen las cantidades que tú estás utilizando, es decir, si es alguna cantidad que tú ya tenías en una cuenta que se dio de alta específicamente. Si hubo algunos candidatos que pidieron préstamos que estaba previsto dentro de los lineamientos, pedir un préstamo previo al inicio de la campaña, también debidamente documentado, un préstamo a una institución bancaria, que además había ciertos requisitos y condiciones específicos de a quién y cómo. Y cada gasto que estés realizando, además, hay que estarlo, digamos, llenando la plataforma, registrando un traslado, la gasolina, el gasto de un alimento, aquellos que están haciendo campañas a nivel nacional, como los ministros y las ministras, pues bueno, les implica obviamente gastos de aviones, de autobuses, gastos bastante más pues complicados de estar registrando por la constancia y la frecuencia. Y bueno, limitados a qué, como también lo mencionas ahorita, a que solamente puedes darte a conocer a través de, obviamente, redes sociales que además tú no puedes pagar para que estas sean publicitadas o como se le llama pautadas, que es el nombre correcto para este tipo de promoción que debe hacerse a través de redes. No puede ser ni realizada por el propio candidato o candidata,
y por ninguna persona ajena o tercera que se pueda acreditar que compartió tu perfil, tu publicación y a partir de ahí la lanzó a ser pautada, ¿no? Eso totalmente fiscalizado y prohibido. ¿Qué podemos hacer? Bueno, entregar volantes, esa es realmente la única manera de darnos a conocer fuera de redes, volantes que además tienen ciertas características, tienen que ser ecológicos, etcétera. Prohibidísimo entregar algún tipo de mercancía, algún tipo de ayuda, bardas espectaculares, mantas, etcétera. Todo eso se encuentra prohibido. Ahora, creo yo que por una parte, quienes estamos en el proceso decimos, oye, está limitado, pero dada la naturaleza de lo que se está votando en este proceso, creo que es sano. ¿Por qué? Porque no somos políticos, somos personas que van a impartir justicia y uno de los pues requisitos, de las características principales de una persona impartidora de justicia es totalmente la independencia. Tienes que ser totalmente apartidista, no debes de estar de alguna manera identificado con alguna corriente, con alguna línea. Entonces, es esa parte de la individualidad que debe de mantener el juzgador, totalmente imparcial, independiente, en un proceso en el cual pudieras tú tener un apoyo de algún lado, hace que se rompa de entrada ese requisito básico de la persona juzgadora, ¿no? Entonces, yo creo que esto obedece precisamente a esta característica. Si nosotros permitíamos que los candidatos o que las candidatas se apoyaran, aun y cuando fueran bien registrado de alguna asociación, de algún familiar, porque de hecho hasta temas familiares yo no puedo recibir un peso de algún familiar, de un esposo, de una esposa, de los hijos, cero, totalmente limitado. Bueno, si tuviéramos nosotros abierta alguna posibilidad, insisto, lamentablemente como la función es muy, muy clara y la imparcialidad y la independencia y la individualidad del juzgador y de la juzgadora debe de ser totalmente acreditable. El tema de los recursos económicos harían a lo mejor que generar alguna duda de el que él pudo obtener un apoyo adicional, quizá tenga un beneficio y después tenga que dar alguna facilidad a esa persona, a esa entidad, a esa persona moral que le dio el apoyo, que le dio la donación. Entonces, pues sí, estamos limitados a nuestros recursos propios, pero yo considero que dada la función que se va a llevar por las personas que finalmente queden elegidas en este proceso, el venir de un procedimiento, de un proceso previo electoral, donde hay una transparencia total en los recursos, pues es totalmente acertado. Opinión muy personal de Alejandra. Y bueno, sí, estamos batallando, pero nos va a hacer llegar a quienes ojalá tengamos la oportunidad de estar finalmente ya como personas elegidas, la tranquilidad de decir que no le debes pues el compromiso, el triunfo absolutamente a ninguna persona física, moral, una institución, un particular, etcétera, porque tú te moviste bajo tus propios recursos personales y además con lineamientos muy, muy regulados y, como te digo, totalmente fiscalizados, ¿no? El INE incluso cuando tenemos algún evento, incluso la propia entrega de los volantes en calle, se tiene que registrar y hay personal del INE, la placita donde te presentaste, verificando qué estás haciendo, que tú estés entregando personalmente tus volantes, que no haya ahí como que una logística de un equipo grandísimo que estuviera prohibido por los lineamientos. Entonces, bueno, está muy cuidado, pero insisto, creo que dada la función que van a realizar las personas que finalmente queden elegidas, este tema del no depender en materia de recursos, de apoyos, de estructuras, de absolutamente de nadie, debe de respaldar esa independencia que deberán tener las personas juzgadoras en su momento. Pues yo veo aquí muchas cosas. Cosas que además me parecen un tanto injustas y que causan un desbalance en la posibilidad que tienen los diferentes candidatos. Porque, por un lado, las personas que anteriormente aspiraban a posiciones dentro de la jurisdicción, su filosofía y su manera de ser los obligaba un poco a permanecer no en contacto directo con la gente,
porque de alguna manera tendrían que tener mucho cuidado con Ujú, su imparcialidad. Incluso algunas indicaciones les daban de que no tuvieran redes sociales, etcétera, porque ujú, de alguna manera esto los exponía ujú, al sí, gran público. Y ujú, este cambio de paradigma es totalmente al contrario. Ahora ujú, hay que tener redes sociales, que por cierto, debo decirte que mientras estamos platicando, tus redes sociales están apareciendo a lo largo de nuestra conversación. qué bueno, Pero muchas gracias. Ujú, en un momento determinado, si una persona tiene recursos propios disponibles, tiene ujú, mejores posibilidades que ujú, una persona que tenga recursos propios más ujú, limitados, que sí. si además pensaba comprar una lavadora o un carro o un refrigerador, pues ya puede irse olvidando porque su capacidad de crédito se va a ver comprometida al Ujú, tener que pedir un préstamo. ujú, Y todas ujú, cosas, pues aunque se promueva que la equidad de género y todo, pues nosotros sabemos que en México uno de los grandes problemas de inequidad es el clasismo. Y en ujú, este sentido, a mí me gustaría preguntarte si ujú. a ti como consultora te buscaran y te pidieran una opinión con respecto a qué mejorarías dentro del proceso de campaña, no Ujú, solamente a partir de tu propia experiencia, sino a partir de lo que has estado observando, ¿qué ujú. es lo que sugerirías? Ay, pues mira, sí es muy interesante la pregunta porque entiendo totalmente el planteamiento de pensar que quien ya tuviera previamente recursos propios que le permitieran tener mayores gastos en su campaña que alguien que no los tiene o que tuvo que solicitarlos, implica un primer desbalance, lo pudiéramos ver así, pero también lo veo frente a todas las limitantes que tenemos de realizar actos, inversiones y gastos de campaña. Es decir, muy probablemente un candidato o candidata que tenga todos los recursos contra uno que los tenga, digamos, un poco más limitados. Finalmente, ninguno de Puede los ser dos puede. limitados porque no tienes Ah, sí, ingresos o porque tienes muchos compromisos, porque sí, hay claro, gente sí. que tiene a sus hijos en la universidad o los Ujú, está manteniendo en el extranjero, claro. que Sí, que no vive, puedes tiene un familiar invertirle a la enfermo, campaña. etcétera. Ujú. Exacto, sí. Pero también frente a esto tenemos que, de todas maneras, aunque yo tuviera, en el caso, por ejemplo, de las magistraturas de circuito en la que yo estoy participando en este proceso, el presupuesto está sobre los 400,000 pesos, son creo que 480,000, una cosa así. Bueno, de todas maneras, no te vas a gastar, por decirte, 480,000 pesos en volantes, que además no tendríamos tiempo de repartirlos. Déjenme decirles que por el tiempo tan reducido ha sido bien difícil el dedicarnos tiempo, además los que estamos en funciones de terminas tu actividad laboral y córrele, vamos a repartir. Entonces, no hay mucho en qué gastar, si es a lo mejor lo que quisiera mencionarles, como para tener una gran ventaja de quien tenga el recurso contra quien lo tiene un poquito más reducido, porque solo puedes pagar volantes y trasladarte a los lugares a platicar con la gente o a los eventos. Ningún otro gasto está contemplado. Entonces, por esa parte, si bien pareciera en la base o en el origen una inequidad de cómo se encuentran económicamente los presupuestos ya de la persona como tal, la otra es que, insisto, aunque tuvieras todo tu presupuesto libre para gastarlo, no hay en qué gastarlo porque el INE limitó absolutamente cualquier gasto, ¿sí? Si yo voy a un evento incluso, que además los eventos tienen que ser por invitación, si no hay una invitación formal y oficial y tú asistes al evento, se te considera que es un evento que tú pagaste y en automático se reduce, digamos, de ese margen en el cual tú pudieras tener actividades y demás, hablando de los presupuestos, ¿no? Entonces, no puedes recibirles ni la botella de agua si vas a un evento donde hay un desayuno, no sé, de un colegio, de alguna asociación. Tú no puedes participar. De hecho, nosotros lo que hacemos en estos casos es presentarnos una vez que ya hayan concluido, no sé, el desayuno, el coffee break, etcétera,
para poder participar. Entonces, creo yo que esas limitantes tan grandes hacen que aunque tuvieras todos los recursos del mundo, de todas maneras, no hay en qué destinarlos y eso permite que se haga como un pequeño equilibrio en cuanto a quién va a poderle gastar o quién no lo va a poder hacer por un tema de economía personal. Y en esa parte, digo, y también es mi opinión muy personal, ¿no? Se nivelaría un poquito ese supuesto, ¿no? Ahora, ¿en qué va a estar, digamos, la diferencia? Bueno, a lo mejor aquí lo que yo tengo que hacer es salir más a la calle, hablar más con la gente. Cuando tengamos las invitaciones, como en este caso una entrevista, algún foro, asistir a ellas. Y eso pues ya está, pues digamos, más alejado a un tema de un gasto como tal para la campaña, salvo el traslado. Y yo hablo además desde la perspectiva de mi candidatura como una magistratura de circuito en un lugar pues bastante, digamos, definido y limitado, que solo me va a implicar pues el gasto, no sé, de gasolina en un trayecto, alguna comida que tengas que tomar, por ejemplo, cuando hemos ido a municipios un poquito más alejados, pues obviamente comes allá o desayunas allá y hasta ahí, o sea, no hay mayor gasto que hacer porque cualquier gasto adicional está prohibido por el INE y además implicaría una sanción para el candidato o candidata. Entonces creo que si las reglas son muy complicadas, es algo muy distinto a lo que estábamos todos acostumbrados a ver en materia de campañas, pero creo que algunas cosas se nivelan. No quisiera utilizar el concepto de equilibrio porque creo que en este proceso tan inusual no aplicaría, pero sí podemos nivelar unas cosas contra otras y esa ventaja de la economía personal del candidato o candidata pues queda de alguna manera relevado ante la serie de limitaciones tan grandes que tenemos para efectos de promoción y de darnos a conocer e insisto, nos obliga que la única manera va a ser ve, platica con la gente, preséntate, entrega tus volantes o puedes pues utilizar este tipo de invitaciones que además pues para nosotros tampoco implica un gasto, sino agradecerles a ustedes el tiempo, el espacio y pues los recursos ahí no son contabilizados. Pero casi te digo que los están obligando a Ah, lo sí, imposible, sí, porque no, si no, el eso sí. propósito es que los conozcan, Ujú, yo no sé, multiplica número de días por número de personas que puedas ver en tus ratos libres, porque además tienes que trabajar claro, sí, en se un momento reduce mucho. determinado a cuánta gente puedes llegar. Ujú, Es sí, decir, como que hay un contrasentido sí, 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 en, en la manera en cómo se está haciendo estos planteamientos. sí, claro. Ahora, Sí, dime, por favor. ah, perdón. Sí, mira, me haces pensar en algo en relación a esto que dices. Quizá ahí es donde, cuando se planeó la estructura de este proceso, se pensó en las redes sociales, que ahorita pues es un medio de comunicación bastante efectivo, pero ahí va el pero que además alcancé a pensar ahorita en este momento. Por ejemplo, en zonas como en las que, en el caso, mi candidatura será elegida, hay muchos municipios donde incluso el alcance del internet, las posibilidades de la gente que ahí vive, pues quizás ya no vamos a hablar en temas de economía, sino de costumbres, no están muy familiarizados con el Instagram, el YouTube, no sé, el Facebook, que son nuestros medios de difusión, ¿no? Entonces ahí sí, retomando tu muy acertado comentario, la opinión que nos estás exponiendo de que nos complica mucho, pues sí, porque a lo mejor yo voy a tener mayor alcance en zona metropolitana que en todo el sur del estado, en esos municipios donde, ¿qué hay que hacer? Hay que ir, darse la vuelta, presentarse y como dices tú, los tiempos, las distancias, la cantidad de gente a la que puedes llegar ya de manera personal y directa, pues obviamente se limita mucho. Y junto a eso, hay ¿No? que reconocer que aunque los candidatos estén haciendo, candidatos y candidatas, estén Mm, haciendo un gran esfuerzo por tratar de llegar a los votantes, existe también una campaña de desaliento al sí, voto. sí. Incluso hay campañas que invitan expresamente
a no No, votar. no votar. Dime si te has enfrentado con esto y cómo eventualmente estás reaccionando y arguyendo la Sí. invitación al voto. En la experiencia personal de la cercanía con toda la ciudadanía aquí en el estado, en los municipios en los que me ha tocado estar por ahí presente, afortunadamente de manera directa no ha habido alguna persona que, digamos, me sostenga o me comente, oigan, pero nosotros tenemos, pues, no sé, conocimiento de esta campaña de no votes. Creo que incluso hay una por ahí con un hashtag o algo así. Afortunadamente no me ha tocado directamente con alguien este tema, ¿no? Pero por supuesto que tenemos conocimiento de qué está pasando en este sentido. Entonces, previniendo o tratando de contrarrestar este tipo de, pues, líneas que se están también presentando ahora en el proceso, cuando tengo yo la oportunidad de comunicarme con las personas por las vías que sean, incluso pues la aprovecharemos el día de hoy aquí en tu programa, es pues comentarles, número uno, sí, es un ejercicio que no había sucedido, pero bueno, obedece a un reclamo de la ciudadanía de cambios que se venían pidiendo y ya llegó un punto en algunos casos de exigencia por malas prácticas que de algunas personas que ya se habían, pues, ¿cómo decirles? Que ya pertenecían al Poder Judicial Federal, se habían evidenciado y se habían dado a conocer. Obviamente, no todas, por supuesto que no. Yo conozco grandes y grandes juzgadores, juzgadoras, gente ética, gente puntual que pertenece al poder, pero lamentablemente también todos tenemos conocimiento de algunas otras prácticas que lamentablemente dieron lugar a este reclamo y bueno, se viene todo el proceso. Entonces, el decirle a la gente precisamente obedece a un reclamo, entonces esta es la oportunidad de que, considerando que las personas candidatas que están ya en este momento en el punto de la elección, ya fueron evaluadas, es decir, las personas que están aquí, podemos decir o consideramos que la gran mayoría, si no es que todas, ya cumplieron con todos esos requisitos para decir cualquiera de todas estas personas pueden ser un buen impartidor o impartidora de justicia. Bueno, ahora tú, de esa selección de personas que tienes, ante la campaña que haga cada una de ellas, entonces elige quién consideras que puede ser más apto, más apta para poder ocupar ese espacio. Y bueno, les platicas, ¿no? Conoce a la gente, los que vengan y platiquen contigo, aprovecha las plataformas de línea donde tenemos todos los perfiles de candidatos y candidatas y aprovechemos ese derecho que tenemos los ciudadanos de ejercer a través de un voto una decisión para una reestructura. Una reestructura que además, digo, todos queremos que funcione y vamos a trabajar en pro de esto, pero todo siempre está, pues obviamente, a evaluación, ver la experiencia, cómo se vive, todo eso, pues se lo decimos a las personas. Otro punto también importante es, si tú no vas y no votas, pues quizá a lo mejor de todos los candidatos evaluados y que tienen un perfil idóneo para ser elegibles, pudiera haber quizá unos que pueden ser mejores que otros. Creo que eso lo vamos a encontrar siempre. Bueno, si tú no vas y no votas, muy probablemente el que era muchísimo mejor perfil para ser el mejor juzgador o juzgadora, como lo decíamos hace un ratito, por un tema de simpatía, de un grupo que le gustó, pues va a quedar encima del mejor candidato. Entonces, ¿cuál es la manera de que nosotros podemos garantizar? Pues acudir a votar, ¿no? Otro punto también que se les comenta a todas las personas, a la ciudadanía, cuando hemos tenido por ahí el acercamiento, y que además yo lo comento muy en lo personal, es que no estamos votando únicamente por juzgadores, juzgadoras, por el sistema de impartición de justicia de manera independiente, ¿no? Si México tiene un poder judicial federal, eventualmente los estatales, que también están en proceso de seguir un cambio muy similar al que estamos viviendo en este momento, vamos a poder garantizar que inversionistas extranjeros tengan más confianza en el país, ¿no? Creo que el tema de la impartición de justicia es una Agregaría pieza. yo también que inversionistas mexicanos tengan más confianza en el Claro, país. no, sí, bueno, es cierto, tienes razón, vamos empezando de adentro hacia afuera, yo ya me estoy yendo al contexto internacional. Claro, si yo tengo certeza como ciudadano mexicano, vamos partiendo de ahí,
que cuando yo tenga una controversia, un incumplimiento de un contrato, cualquier tema legal que se pudiera presentar, que además me puede perjudicar no solo en mi economía personal, sino si yo soy dueño de una empresa, que tengo trabajadores que se pueden ver afectados, pero yo tengo confianza en que el día que haya un problema legal, quien va a resolverlo es una persona con un perfil idóneo que yo valoré, que yo analicé. Eso va a hacer que haya mayor certeza y que esa piecita del engranaje que va a generar una buena economía en una nación se fortalezca. Entonces, yo siempre trato cuando platicamos con las personas, bueno, y el tiempo nos lo permite, decirles eso, es que la elección no solamente es por juzgadores y juzgadoras y se cierra el entorno, no hay nada más, no, no, no. Ese Poder Judicial Federal y, insisto, eventualmente estatal, fortalecido con gente con las mejores capacidades y los mejores perfiles, va a hacer que México como nación en muchos de los aspectos, y yo me quedo con el tema de la economía y del crecimiento, funcione mejor. Necesitamos estar siempre pensando en un entorno mucho más amplio y creo que esta elección nos da la oportunidad de intentarlo, de ver esta nueva estructura y esperando que quienes queden o quienes quedemos, yo estoy con la mano levantada desde el principio de este proceso, podamos hacer que esto sea una realidad y que vuelva a haber la confianza en el sistema de justicia en México o que no haya más bien duda. No, no quiero decir que se haya perdido la confianza, realmente creo que no, no es un concepto que a mí me gustaría en lo personal manejar, sino que por el contrario se fortalezca de tal manera que genere frutos a nivel nación en muchas de las vertientes que en algún momento tienen que ver con una decisión legal. Parece que cuando hablas apuntas al corazón de los problemas. Esta reforma judicial se legitimó ante la opinión pública a partir de acusaciones, a mí me parece que muchas sin fundamento. Todos los jueces son corruptos. Sí. Esto incluye a todos los jueces del Tribunal de Justicia De todos Administrativa. lados, claro, Y claro. yo te diría, por experiencia propia, que no dudo que haya corrupción y seguramente todos hemos oído el agua del río que corre y una que otra piedra que va circulando por ahí. Nunca hemos sido testigos porque se les acusa de corruptos, no se les acusa de tontos. Sí. Es decir, que si hacen sus enjuagues, pues los van a hacer de una manera que quede oculta. Pero yo te diría que mi impresión es que la mayoría de las personas que ejercen la jurisdicción son personas probas, justas y con una ética, con altos estándares éticos, porque no podríamos decir irreprochables, porque cada quien sabrá sus propias Claro. faltas. Pero que nunca se justificó este fenómeno de corrupción más allá de decir que eran corruptos. Se ha dicho que los jueces son unos ineptos, que además no sacan las cosas a tiempo. Y afortunadamente hay estadísticas y con las estadísticas se podría probar los niveles de producción. Curiosamente nunca he sabido que en un juzgado o en un tribunal le lleguen con un bono de productividad como los que sí se autorrecetan en los congresos de los estados y en el Congreso Federal, en donde no legislan, pero ellos, como son los que se sirven con la cuchara grande, pues sí se ponen bonos de productividad. Y he oído muchas quejas que justifican el discurso ante la opinión pública, Sí. asumiendo que todas esas cosas sean verdad. En tu opinión, ¿esta reforma judicial ataca esos problemas? Bueno, yo creo que primeramente este sistema a través del cual las personas nos estamos presentando de frente con la ciudadanía
nos da ese primer respaldo de decir, si yo tuviera alguna acusación, algún expediente con situaciones ya acreditadas o por lo pronto una denuncia, a lo mejor todavía no está resuelta o no está tramitada, pero ya hay algo ahí, pues no nos permitiría venir y dar la cara con la ciudadanía. Entonces eso creo que es un primer paso para empezar a diluir esa idea de la corrupción, de la superioridad, de lo inalcanzable que es un juzgador. Y, insisto, ese es un primer paso, ¿no? Y obviamente estamos hablando del esquema que ya se utiliza ahora en este procedimiento de la reforma judicial. Por otro lado, yo creo que también sí es importante el que haya más información, ¿no? El tema de que si los expedientes se tardan mucho tiempo, que si no se da la justicia pronta y expedita que nos establece el 17 constitucional, es por un tema de mala práctica de las personas que imparten justicia. Debemos ser muy conscientes y eso incluso también lo planteamos de pronto en algunos de los foros donde nos hemos encontrado, cuando te dicen, oye, tu propuesta es que no haya un expediente atrasado, que todo avance. Y yo ahí lo que les digo es, una vez que esto se materialice, que tengamos a las nuevas personas juzgadoras que se van a ir incorporando a este poder, tenemos además que trabajar en conjunto, ¿no? Aquí hay varios actores y esa es la realidad. Tenemos a la ciudadanía por un lado, que cuál va a ser, digamos, su función, su intervención. Primeramente, obviamente, acudir a la elección, a votar. Por otro lado, sabemos que hay prácticas como por ahí están catalogadas prácticas perversas, prácticas insanas, donde lamentablemente muchos ciudadanos tienen la idea de que dando dinero, dando un regalo, voy a obtener un mejor resultado en un juicio, en una sentencia. Bueno, llegar a la ciudadanía y trabajar muy, muy fuerte para que se empiecen a terminar ese tipo de prácticas. Por otro lado, políticas públicas que permitan que las instituciones realmente tengan recursos que de manera eficiente sean destinados a que las estructuras trabajen mejor, que el personal esté en mejores condiciones. Y ya, bueno, ya me voy en última instancia a las personas juzgadoras como titulares, jueces, juezas, magistradas, magistrados, que derivado de este proceso donde nos visualizamos, nos presentamos, ahora sí, manera abierta ante la ciudadanía, bueno, se trabaje verdaderamente a conciencia y quizá con todo ese esquema funcional, vamos a lograr una de las metas básicas que está pues impulsando esta reforma judicial, que es que, número uno, todos los asuntos que están en trámite salgan más pronto, salgan de mejor manera, que la sociedad se considere que está ante un, ¿cómo decirles?, un escenario de nitidez en cuanto a la impartición de justicia por toda la estructura. Entonces, bueno, creo que esa es una de las formas que pudiéramos nosotros empezar eventualmente a eliminar esa creencia o esa idea de que cualquier persona que imparte justicia en México es una persona que ha estado o sigue estando inmersa en un tema de corrupción y pues lamentablemente existe y te digo, yo no pertenezco al Poder Judicial, pertenezco a un órgano autónomo, pero la idea es la misma, ¿no? Tienes que demostrar Y que porque la nunca, gente no sabe que si son autónomos no, o del no, Poder no, no, Judicial, tú jueces eres son jueces parejos, jueces ¿no? son jueces y lamentablemente se fortaleció mucho ese concepto de los jueces, las juezas, perdón, magistrados, magistradas, ministros, ministras, todos son corruptos. Ahí me atrevo yo ahora sí a intervenir para que esquematizando bien varios aspectos del procedimiento que, insisto, no solo está en manos de las personas juzgadoras, sino que hay un contexto de varios actores, podamos nosotros fortalecer la figura de la impartición de justicia y hacerla transparente para que todas las personas vean que los tiempos se atienden, que no se les pide dinero, que no va a haber necesidad de hacer o de acudir a una medida adicional a lo que es el procedimiento como tal. Y pues la meta es esa, ¿no? Que haya confianza en la ciudadanía, en las personas en manos de las cuales está la impartición de justicia en México y que quienes estemos en algún momento a cargo de ellas seamos tan transparentes y tan nítidos que no haya lugar a dudas de que el trabajo se está haciendo como se debe de hacer y además cumpliendo pues con
el voto de esa ciudadanía que nos otorgó la confianza para poner en nuestras manos todos sus asuntos. Sí, esta falta de conocimiento del imaginario colectivo me parece que es muy importante atacarla. No sé si la reforma judicial la ataca adecuadamente o inadecuadamente, no sé si la ataca, pero la gente dice, bueno, el juez de barrio y pues ya llegó usted que va a ser jueza, pues fíjese que aquí necesitamos que nos pavimenten y que venga más seguido la basura, porque no Sí, saben que el juez del barrio, pues ni siquiera es juez. Pero sí, esto es una cosa que habrá que dirigir. sí. Ahora, yo considero que con toda la experiencia que tienes tú en el ejercicio de la magistratura, ya has de tener una visión muy clara de Ujú, qué es lo que hay que hacer desde tu posición, ujú, arreglos y ajustes que haya que hacer hacia el futuro, pero tú ujú, aspiras a ser magistrada de un tribunal colegiado en ujú. donde es, del punto de vista de sustancia, será materia administrativa, pero desde el punto de vista de procedimiento será materia de amparo. Ujú. Esto me parece que implica un cambio Claro. importante. Ahora, Ujú, yo quisiera preguntarte, eh, imagino que tú ya habrás eh, visualizado qué es lo que esto implica y cómo visualizas tú de alguna manera el funcionamiento y tu aportación ujú. en estos órganos. A mí me Sí. gustaría que me hablaras un poco de eso, de tu visión Ujú, respecto a tu propio ejercicio y al órgano con respecto al cual tú aspiras. ujú. Claro que sí, Carlos. Mira, afortunadamente, desde la posición que me encuentro ahorita, nosotros somos de alguna manera revisados constantemente por los magistrados y magistradas de los tribunales colegiados en materia administrativa, es decir, nuestras sentencias definitivas son las que en dado caso que a los particulares no les gusten mucho, se van al amparo directo. Si la autoridad fiscal considera que nuestra sentencia no fue emitida de la mejor manera, tiene el recurso de la revisión fiscal. Entonces, tengo la gran fortuna, insisto, de conocer de primera mano la estructura de la revisión que llevan a cabo y de la resolución que emiten los colegiados en nuestra materia, porque bueno, así como de pronto nos pueden regresar un asunto donde se concede el amparo porque la sentencia a criterio del colegiado no se emitió de la mejor manera, una revisión, pues también tenemos las confirmaciones de la legalidad y de que nuestras sentencias fueron emitidas con estricto apego a derecho. Entonces, eso me da una gran facilidad de poder ver más ampliamente qué se pudiera hacer para colaborar y fortalecer esas áreas en materia de los tribunales colegiados, ¿no? Digo, eso para mí, digo, es muy valioso porque entiendo que hay otros candidatos y otras candidatas que por su función no están con tanta cercanía al Poder Judicial y no están siendo revisados constantemente. Digo, yo tengo 12 años siendo revisada con cada una de las sentencias que me ha tocado emitir, que igual la Y es aprovecho para... parte del trabajo y de la Sí, realidad de la exactamente. función. Exactamente. Sí, yo en estos 12 años que tengo en la magistratura, aquí en la sede noreste, como ponente he dictado 16.800 sentencias y además he revisado de manera colegiada con mis compañeros magistrados otras 32.000 más. De hecho, están documentadas, tenemos un Y sistema eso de lo sabes control. gracias a las estadísticas del tribunal. Exactamente. O sea Y que cuando además... uno habla y critica, tiene esa fuente directa Ah, claro, hay para un sistema analizar. exacto que nos puede dar los datos, expediente, número, sentido, que es consultable en el momento que nosotros decidamos hacerlo. Por eso me atrevo a platicárselos el día de hoy con toda la certeza. Entonces, todas esas 16.000 sentencias, casi 17 que les cuento, han estado sujetas, muchas de ellas, a un amparo directo, a una revisión fiscal. Y ahí sí les puedo comentar que el nivel de
eficiencia o eficacia de esas sentencias, es decir, se negó el amparo, se negó la revisión, ha sido sobre esas 16,000 que les cuento, solamente tengo yo en mi historial como ponente 1,400 sentencias que regresaron para un amparo, para una revisión. Todas las demás fueron confirmadas como una sentencia correcta y ajustada a derecho, sin violaciones constitucionales para las partes. Entonces, eso, regresando un poquito a tu pregunta, pues me da la gran ventaja de que conozco qué es lo que hay que cuidar, además, para que una sentencia no sea violatoria de derechos humanos, que no vaya en contra de ninguna disposición constitucional, que amerite que regrese para un nuevo dictado. Ahora, pensando toda esta estructura y sabiendo también cómo funcionan hasta cierto punto, porque creo que como personas que ya estamos dentro del esquema de impartición de justicia debemos de conocer no solamente nuestra función, ¿no? Yo debo de conocer, hablando de mi área, desde oficialía de partes, el archivista que cose, la secretaria que captura, mis secretarios que proyectan, pero también cuando yo ya tengo una sentencia emitida, saber por qué vía se va a enviar a los colegiados, quién la va a recibir, cuál va a ser ese primer acuerdo de erradicación, quién lo va a tener, y eso me facilita bastante el visualizar que de contar con la fortuna del voto de la ciudadanía en este proceso, ya tengo yo más o menos visto cómo funcionaría una ponencia en el colegiado, el tener ya ideas muy claras de cómo estructurar la división de las funciones dentro de esa ponencia, de esa nueva actividad. Yo en lo particular he tenido siempre un sistema de trabajo con mi gente. Yo en mi ponencia tengo 13 personas a mi cargo. Es muy similar a la estructura que tienen los tribunales colegiados. Tenemos secretarios, tenemos oficiales jurisdiccionales, etcétera. Bueno, ese sistema que yo he implementado con mi gente de ser lo más eficaces posibles cada una de las personas, el no perder tiempos de pronto. Conocemos que hay espacios donde la gente tiene 3, 4 etapas de revisión distintas y no tienes a las personas dedicadas específicamente a una función más efectiva. El hecho de tener actualización en temas a la fecha es básico y es importante. Todas las tecnologías de la información que puedo facilitar con, hemos visto algunas propuestas incluso de ministros y ministras de incorporar inteligencia artificial a los sistemas de emisión de sentencias, de ejecutores de amparo. El tribunal ya lo tiene este año, igual hago el comercial, se hizo ya la primera inclusión de inteligencia artificial en muchos de los asuntos que nosotros resolvemos. Bueno, eso lo podemos mandar también ahora a una estructura dentro de una ponencia en un tribunal colegiado. Entonces, sí tengo pensado, yo creo que eso es básico, el decir, bueno, el día que yo llegue a esta posición, yo tengo que acreditar por qué estoy ahí, tengo que justificarle a la ciudadanía por qué quedé elegida, y lo primero que tienes que hacer es ser lo más eficaz posible, facilitar lo más posible los procesos, y la parte que también soy muy cuidadosa porque pues me tocó en algún momento de mi vida vivir lo contrario, ser muy humano con la persona que está bajo tu cargo. Yo creo que eso es una parte bien importante, el ser empáticos, considerados con todas las personas que trabajan con nosotros, porque la realidad es que si ese equipo no trabaja bajo un sistema de respeto, de atención, de consideración, obviamente recíproca, yo considero, tú respondes como trabajador, ese tipo de esquemas son muy eficaces, son muy funcionales. Las personas nos sentimos muchísimo más comprometidas con un titular que está pendiente de nosotros, que sabe las necesidades, que interviene, que da la cara por nosotros. Entonces, hasta ahorita ha sido uno de mis sistemas de trabajo, y también de ser por ahí posible alcanzar la meta que nos estamos proyectando en este momento, seguiría aplicando esa parte, y por supuesto temas operacionales bien identificados, insisto, lo más que podamos modernizar el sistema de atención a los quejosos, a las autoridades. Traigo ahí una serie de cosas que ojalá, de verdad, tenga yo la oportunidad de ponerlas en práctica e, insisto, demostrar por qué
está uno en ese momento ya cubriendo un espacio después de un proceso, pues de primera vez en México, que también eso es como muy emocionante. Claro que sí. Y lo que tú me estás diciendo en realidad es que actualmente existen sistemas de control estadístico y de otro tipo que aseguran el buen funcionamiento de los tribunales, la celeridad en la toma de las decisiones, la calidad, tanto desde el punto de vista técnico, su conformidad con los criterios de la Suprema Corte, de los colegiados y de la Sala Superior, me imagino, así como controles que de alguna manera reflejan si eres un buen administrador de personal o eres una Sí, persona abusiva, es, que en algún momento determinado eh, los elementos para tomar las decisiones están ahí y la ujú, presión para el funcionario que ejerce la jurisdicción también está ahí. Pero con esta nueva reforma aparecen nuevos dientes, nuevas formas de controlar a los jueces. ujú, Y me refiero particularmente al el Tribunal de tribunal Disciplina judicial. Judicial, Ujú, sí. donde eventualmente implicará que cada persona que ejerza la jurisdicción, desde el día que pase la puerta la primera vez, tiene que Ujú, saber que hay una guillotina arriba de su cuello y que pues un día le pueden ujú, decir que se baja. Y ujú, no solamente que se baje para que se vaya del puesto, sino uno sabe como abogado y uno sabe como magistrado o como juez que ahí no se terminan las consecuencias. ujú, Pero eventualmente lo más riesgoso es que estos criterios ya no solamente revisarán el aspecto meramente jurisdiccional, sustantivo y procesal, sino ujú, que se revisarán criterios tan elásticos como usted está yendo en contra del interés nacional, usted está yendo en contra de los intereses del gobierno y todas esas cosas. A ujú, mí me gustaría eventualmente preguntarte cuál es tu impresión ujú, de esto y qué es lo que implica para ti en términos de la visualización que ya has hecho del ujú, ejercicio del cargo, porque claro. bueno, el trabajo lo conoces y lo conoces muy bien, pero Ujú, estos son nuevos riesgos. ujú. Bueno, como funcionarios públicos, siempre hemos estado bajo algún órgano interno de control que está supervisando tu función. Yo creo que ese es un supuesto que siempre se ha presentado, porque sabemos que el Estado debe de funcionar de la mejor manera. Bueno, esa es la misión, ¿no? Que la función de la administración pública sea siempre con ese interés final de poder preservar el interés general, el interés de la ciudadanía. Entonces, pues esa regla básica, que entiendo que es como a lo mejor el tema ideal sobre el que pudiéramos partir, siempre hemos estado con supervisión, ¿no? Yo los años, por ejemplo, que estuve dentro del SAT, el SAT tiene un área de supervisión muy, muy, muy estricta, muy dura. De verdad que es una administración de operación que verifica la función específica de los funcionarios y las funcionarias que están dentro de esa dependencia. Es muy, muy precisa, muy exacta y además, sí lo debo decir, muy, muy dura en muchas ocasiones, que incluso pues nosotros estuvimos sometidos en algunas etapas a polígrafos cada X tiempo. Entonces, bueno, el saber o el tener la certeza de que el día que tú asumes una función pública, será supervisado constantemente, esa hay que tenerla siempre y yo en lo particular pues la tengo desde hace muchos años. Declaraciones patrimoniales y todo Ah, esto claro, es sí. La con ganas de saber responsabilidad es grande y la gente a lo mejor no lo sabe, ¿no? No solo es, bueno, como decías tú, lo separamos del encargo y que le vaya bien, no. O sea, aquí además tienes el riesgo de ser una persona responsable de un tema de
una responsabilidad como servidor público que en lo personal te va a implicar una incluso sanción hasta económica. Puedes tener incluso de la misma manera abierta una causa penal por algún mal manejo, etcétera. Ahora, estando tú a cargo de una dependencia de la administración pública que haga una función indebida, viene eso que estamos comentando, un daño patrimonial que se pudiera reclamar a través de una reclamación patrimonial del Estado y va esa dependencia de Y de los acreditarse después de un particulares proceso. también. Claro, ahora con el Sistema Nacional Anticorrupción también los particulares pueden ser sancionados cuando se viene todo este esquema. Entonces, a lo que voy, para no darles tantos datos que nos vayan a confundir un poquito en el tema que estamos tratando, es que ahora con la reforma, creo yo que es acertado que haya un tribunal o un área dentro de obviamente, la función que van a realizar los juzgadores y las juzgadoras en el Poder Judicial, que esté pendiente de una función eficaz de cada uno de ellos. Es decir, que los tiempos en los juicios, en todos los asuntos que se estén tramitando, sean los correctos, que no sean excesivos, que no haya quejas respecto de las personas juzgadoras, de que me pidieron, me trató mal, me sacó, me amenazó, porque bueno, también como decías tú, a lo mejor son historias que hemos escuchado, pero son temas que los conocemos todos que por ahí aparentemente pudieran haberse dado. Entonces creo Y que es sano y seguramente es tú correcto. conocerás a algún funcionario jurisdiccional que ya fue sancionado. Es Claro, decir, en el que tribunal vemos eventualmente eso. sí existe Claro. o sea, no es nada más una cosa teórica de que No, a no, lo no, no, mejor no. podría tener responsabilidad. Tú conoces gente que ha sido perseguida y sancionada. Claro, en el tribunal donde yo me encuentro ahorita trabajando, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conocemos casos de responsabilidad de servidores públicos, las sanciones que se les imponen por los órganos internos de control de cada una de ellas. Nosotros resolvemos esos juicios. Y tenemos además una tercera sección en sala superior que con la reforma que se dio a raíz de la entrada del Sistema Nacional Anticorrupción, no solo se resuelven los juicios, sino que el tribunal tiene competencia para sancionar funcionarios e incluso particulares que después de toda la integración de un expediente se advierta que tuvieron una participación activa en alguna comisión de una función indebida que afectó finalmente la dependencia que estuviera en alguno de los juicios, ¿no? Entonces, claro que conozco que no son mitos ni leyendas, conozco el alcance de una indebida función, porque lo vemos de manera constante con los juicios que tenemos. Entonces, bueno, sabemos que debemos de estar nosotros cumpliendo y si hay un órgano que te va a estar fiscalizando, verdaderamente es correcto que exista. Ahora, ¿cómo vamos a estar nosotros frente a ese órgano? Porque tocando el tema, cuando nosotros vimos la reforma como tal, la creación de esta nueva estructura, sí nos brincó por decirte, hay una disposición que habla de que los juicios en principio deberán estar resueltos en un plazo de 6 meses. En la realidad sabemos que hay juicios que no se pueden resolver en un plazo de 6 meses, no por una falta de atención de quien los está tramitando, los está instruyendo, sino que las etapas propiamente que van a integrar ese asunto en particular, los simples tiempos entre la emisión de un acuerdo, la notificación, el plazo que le di a las partes para ir y venir, exceden de esos tiempos. Bueno, entonces ahí nos tocará ser muy puntuales en esos asuntos para poder informar de manera oportuna a ese tribunal de disciplina judicial cuál es la característica de aquel o de aquellos asuntos que no estén cumpliendo y que quede muy claro que no es un tema de mala atención a la función, sino que por los tiempos propios que lleva cada uno de esos expedientes pudiera darse, ¿no? Y así como esto, yo creo que las personas que finalmente puedan ocupar estos cargos o que podamos llegar a ocupar estos cargos, deberemos de ser muy cuidadosos con cumplir los tiempos en la medida de lo posible, de ser muy cuidadosos con la atención a las partes, a los litigantes que estén acudiendo a presentar los amparos, las revisiones en el caso de las autoridades, y no le veo yo problema a la existencia de este órgano. Ahora, tu segunda hipótesis en esta estructura, ¿qué pasa si de pronto, ya una vez encontrándonos en la función, nos topamos con alguna indicación, ya no lo quisiera yo ver como una exigencia, una imposición,
de tener que resolver asuntos en favor del Estado. Creo que esa sería la hipótesis que estábamos platicando. Bueno, yo en lo personal como juzgadora, sí te puedo decir que yo nunca he permitido tener ninguna presión por ninguna de las partes, y de hecho en mi experiencia, afortunadamente, y de verdad se los puedo decir aquí cara a cara, nunca he tenido que estar decidiendo ante una solicitud o una presión por parte de alguna entidad de las que se encuentran participando en juicio o alguna autoridad superior mía de resolver en algún sentido. Tengo la gran fortuna de no haberlo vivido, y si en algún momento se presentara, yo en lo particular como juzgadora independiente, con una ética que hasta el día de hoy la he ido formando bajo la experiencia, pues realmente no lo permitiría, ¿no? Porque finalmente la función del juzgador y de la juzgadora es ser imparcial y decidir sobre la legalidad, o en el caso de los juzgados de distrito y los tribunales colegiados, la constitucionalidad en la actuación en ciertos actos. Y eso sí se los podría decir de frente. Si yo de pronto empiezo a tener una presión de ese tipo, pues creo que lo que haría sería separarme de ese encargo, porque no es la misión que yo me tengo en lo personal fijada de poder llegar a desempeñar este cargo, y además no sería lo correcto, ¿no? Creo que eso es principalmente la función de las personas juzgadoras, ser imparciales y resolver específicamente los intereses en base a lo que se acredite en un expediente. Yo no podría pues atender ese tipo de presiones, porque serían ya totalmente fuera de la función para la cual pues toda mi vida me he dedicado, y que no creo más que en la legalidad de los actos que se defiendan por sí mismos dentro de un expediente. Fuera de eso no debe de existir ningún otro elemento que genere convicción distinta a lo que tu expediente que tienes a tu cargo y bajo tu propia responsabilidad vas a resolver. Creo que es muy importante señalar que el patrimonio más rico que las personas tienen que ofrecer en una elección como esta es el patrimonio de su propia vida, de su propia historia Claro. y de su propia congruencia personal. Y en ese sentido me parece que tú eres una persona idónea, que llena todos Gracias. los requisitos para llegar a un puesto como aquel al que aspiras, y ojalá se den las condiciones Hola. para que lleguen, es mi mejor deseo. Pero lo cierto es que al estar conversando sobre todo este tema, hemos estado tratando sobre tópicos muy diversos, algunos de los cuales quizá ameritarían que nos detuviéramos con mayor profundidad Sí, sí, a sí. analizar. Y desde Ujú. ahorita te digo con toda sinceridad que eventualmente me gustaría invitarte para que nuevamente te reúnas conmigo en estos micrófonos a continuar analizando estos temas. Pero Sí. al vernos en la necesidad de concluir nuestra conversación del día de hoy, a mí me Ujú. gustaría invitarte para que tú pudieras dirigir un mensaje claro, contundente y significativo para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Claro que sí, Carlos. No, hombre, claro que sí. Fíjate que de pronto empieza uno a tener estas pláticas y salen muchos, muchos temas que, de acuerdo contigo, implicarían el poder tener otro tipo de sesiones para poderlos desarrollar más ampliamente. Yo encantada en algún momento más adelante, si tú tienes por ahí la oportunidad de invitarme nuevamente, por favor. Soy la más emocionada de poder volver a estar aquí contigo en tu programa y de poder platicar con todas las personas que nos escuchan en este medio de difusión tan enorme que sé que tienes, y de verdad, yo puestísima, cuando consideres, por favor, cuenta conmigo. Y bueno, decirles a todos, primeramente, muchas gracias porque se han dado el tiempo de escuchar mi propuesta, de que nos conozcamos un poquito más. Gracias por la difusión a las redes sociales. Platicábamos hace un ratito que
por ahí las han tenido a la vista. Ha sido pues la forma en la que yo trato de poder llegar a más personas que me conozcan. Ahí vienen no solo las actividades que ahora con motivo de la campaña se han estado realizando, sino las que he realizado durante muchos años. Yo en lo particular, pues como les decía, soy docente, pertenezco a distintas academias donde hemos hecho muchos eventos, muchas capacitaciones, también en materia de derechos humanos, en materia de equidad. Hay muchas acciones que hemos implementado durante estos años y también ahí están documentadas en redes sociales. Entonces, bueno, para que me conozcan un poquito más y tengan por ahí más información, ojalá y puedan darse una vuelta. Para que conozcan más ampliamente a Alejandra Rosas, lo que ha hecho y lo que quiere hacer eventualmente conforme se puedan ir dando las condiciones a futuro. Y por otra parte, invitarlos a votar. De verdad, esa campaña de no vayas y votes es totalmente, pues, ¿cómo decirles? No sé si indebida, pero no nos va a traer ningún beneficio. Mientras más de nosotros acudamos a votar, vamos a garantizar que aquellos perfiles de las personas que cada uno de nosotros analicemos y que seamos conscientes de que pueden ser grandes y los mejores juzgadores y juzgadoras sean quienes ocupen los puestos, bueno, va a ser a través de la vía del voto. Son muchos cargos, son muchas personas las que se van a elegir este 1 de junio. Pues vamos participando, vamos viendo qué tal los mexicanos podemos sacar adelante una nueva estructura, fortalecer nuestro sistema de impartición de justicia. Y bueno, dentro de esa elección, pues sabrán, estoy yo participando. Los invito a que voten por mí. Yo me encuentro, repetimos, participando para poder ubicarme dentro de una magistratura en un tribunal colegiado en materia administrativa del cuarto circuito. El cuarto circuito corresponde al estado de Nuevo León. En cuanto a la distribución de línea, a mí me van a encontrar en las boletas que están en el distrito número 2, que corresponde, dijimos, a todo el sur del estado. Mi número es el número 09. Soy la candidata 09 para tribunales colegiados en materia administrativa. La boleta es la boleta color rosa. En esa boleta van a encontrar del lado izquierdo a todas las candidatas mujeres que vamos por un cargo en un tribunal colegiado de circuito de las distintas materias que se están eligiendo. Bueno, a mí me encuentran del lado izquierdo, la materia es administrativa, viene en un color como cremita, como naranjita, viene mi número que es 09, mi nombre. Lo que hay que hacer es marcar el 09 en la parte superior de su boleta, que corresponda al color de la materia administrativa. Y bueno, agradecerles muchísimo que puedan tener confianza en que una servidora, así como hasta el día de hoy, después de 31 años de servicio público y de 12 como impartidora de justicia, lo seguiré haciendo de frente, con la cara siempre hacia la sociedad, y más ahora, sí, esos cargos a los cuales aspiramos se van a poder lograr con el favor del voto de toda la ciudadanía. Entonces, muchas gracias y pues ojalá y puedan votar por su servidora y podamos seguir fortaleciendo el sistema de impartición de justicia en el Estado mexicano, que insisto, es una pieza clave dentro del engranaje para que nuestra nación cada vez sea más fuerte y pueda ser, pues, para que todos los mexicanos estemos orgullosos de nuestro país. Pues creo que al final eso es lo que todos nosotros deseamos, el bien de México. Y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa, a mí me gustaría recordarles que nuestro deseo es tratar estos temas que puedan resultar de su interés ciudadano. Me parece que es muy importante invitarlos para que ustedes le den un me gusta a este programa, para que se suscriban a este canal y para que comenten lo que nuestra entrevistada ha dicho, porque esto ayuda a que el algoritmo de YouTube le pueda dar mayor difusión a las ideas que se han estado exponiendo. Y con esto, a mí me gustaría agradecer nuevamente a la magistrada María Alejandra Rosas Ramírez por su participación en este programa,
por su sinceridad y transparencia al tratar estos temas que pueden ser un poco complicados y sensibles. Y sin más por el momento, me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias, Alejandra. Al contrario, gracias, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego.